Tú y yo, Yuridia Sierra, sospecho que no tenemos la misma preferencia electoral, como no la tienen las 100 mujeres que le escriben en tu libro a la próxima presidenta. Sin embargo, todas somos mujeres y feministas, y eso establece entre tú y yo y las 100 mujeres un vínculo de amor y de combate. ¿Te parece cierto? Mira, Sabina, qué interesante lo que dices, porque en realidad creo que en efecto la preferencia electoral termina siendo un poco lo de menos en una contienda que de suyo ya es histórica y ¿qué crees? No nada más en México, porque en efecto el 2 de junio, mexicanas, mexicanos, mexicanes, nos iremos todos a dormir con la certeza de que tenemos una mujer presidenta. Así es. En realidad, en efecto, bien lo dices, estas 100 mujeres que escriben en el libro Presidenta, más de 100 mujeres te escriben, de las cuales tú eres una de esas mujeres. En realidad, yo creo que lo que une el hilo conductor de todos estos textos es la profunda ilusión y la profunda esperanza de que una mujer será quien porte la banda presidencial. Pero ¿qué crees? Nunca en ningún lugar del mundo, en ninguna democracia, de esas que tienen 200, 300 años existiendo, se ha presentado una circunstancia como esta. Así de histórica es esta contienda. Nunca dos mujeres, y puede que exista una larga brecha en las preferencias como lo sabemos hoy en día, existen estas herramientas que conocemos como las encuestas, tenemos clarísimo que una de ellas ha permanecido con una importante ventaja a lo largo de toda la pre-campaña, la pre-campaña, la intercampaña y ahora las campañas. Pero eso es irrelevante al final del día si pensamos en que son dos las mujeres que compiten. Eso no ha pasado nunca en ningún lado del planeta. ¿Cómo seleccionaste a las 100 y tantas mujeres que le escriben a la próxima presidenta? Bueno, pues de entrada, porque son mujeres que yo personalmente conozco y admiro, y porque todas ustedes, quienes fueron convocadas para este libro, son mujeres que pues, a lo largo de sus carreras, sus diversas disciplinas, porque pues claro que hay mujeres como tú, que son escritoras y periodistas en el caso mío y de tantas otras aquí, pero también hay mujeres políticas de un lado y del otro de la cancha, pero hay mujeres que no han tenido nada que ver con lo público y que sin embargo, Claro. pues al igual que todas ellas, se han abierto así, pues paso entre la maleza patriarcal, ¿no? Y han roto sus respectivos techos de cristal, han tenido muchas de ellas que reinventar las reglas de su propio juego, en fin. Ese fue un poco mi criterio inicial y acaso único para pedirles que contestaran a esa simple y sencilla pregunta. ¿Qué esperas de quien será la primera presidenta de México, no? ¿De qué esperas de nuestra próxima presidenta? Y yo diría que tengamos una presidenta, me parece a mí que para empezar tiene una importancia Absoluta, simbólica absoluta. definitiva. Nosotros crecimos, tú y yo crecimos en una realidad en que de niñas veíamos que las mujeres tenían un tope, hasta cierto lugar podían llegar. En cambio, desde el 3 de junio, una niña mexicana verá a una mujer presidiendo el gobierno, el puesto político más alto del país. Y entonces va a poder soñarse como ingeniera, como agrónoma, como jefa de enfermeras, como lo que sea. Lo que quiera ella ser y lograr en su vida va a ser posible. Y claro, no es una historia que se haya contado o se vaya a contar del 2 de junio en adelante. Muchísimas mujeres feministas como tú, por ejemplo, Sabina, pues han hecho una chamba previa que es impresionante y que, ¿qué crees? Ha facilitado que esto que estamos viviendo el día de hoy sea posible. Vimos muy recientemente, además, lucha por la paridad en el Congreso, por la paridad en los gabinetes, en fin, y es muy reciente. Pero el hecho de que tantas mujeres, además también todas las disciplinas que me menciones, Todas las clases todas las sociales. clases sociales, cuando ves que la paridad legislativa
se pudo aprobar gracias a que mujeres de todos los partidos, por igual, de todos los partidos políticos, por supuesto con mujeres de la sociedad civil organizada y con mujeres de la academia y con mujeres de los medios, o sea, hicieron posible que esta nueva ley se aprobara, insisto, hace muy poco tiempo. Dices, es que es la única forma en la que las mujeres, no solo de México, sino del mundo, vamos a lograr, no vamos a arrebatar nada. Lo único que queremos es que, en efecto, todas tengan la misma oportunidad que han tenido todos en los años, en los siglos previos. Y ¿sabes qué? Los chavitos. Así es. Los chavitos también les va a cambiar el cerebro, les van a cambiar los sueños. ¿Quién quita? Y les empiezan a gustar sobre todo las mujeres fuertes. Es correcto, y ya lo vemos, ya estamos viendo a muchos chavos, y déjame recuperar tu analogía, a muchos chavos de todos los colores y sabores, de todas las clases sociales, de todas las extracciones ideológicas, y ya los vemos afortunadamente cada vez más diciendo, oye, no, es que está muy bien que nunca hemos dejado que una mujer tome las decisiones, es hora de permitirlo, porque ¿qué creen? A lo mejor entonces las cosas sí empiezan a salir bien. Me impresiona mucho uno de los textos de tu libro que advierte que sí puede haber un derrotero trágico en una primera mujer presidenta. Y si su ser presidenta, al final de cuentas, y en lo concreto, en lo real, es irrelevante. Lo dice Verónica Vaz, y le he pedido a Verónica que nos sintetice un par de párrafos donde lo explica. Vamos con Verónica Vaz. El hecho de que una mujer llegue a la presidencia es un avance simbólico que a su vez podría resultar irrelevante para las mayorías. La trascendencia de que una mujer encabece el poder ejecutivo mexicano es indiscutible. Sin embargo, también es importante decir que tener a una mujer presidenta cambia poco la cotidianidad de las mayorías, sobre todo si, por ejemplo, las víctimas de violencia siguen careciendo de un sistema de justicia al cual puedan acudir. Y también es irrelevante para las familias de mujeres que morirán en México por su condición de género. Será también irrelevante tener una mujer presidenta para niñas y adolescentes que, aunque saben que en este país existen doctoras, ingenieras y abogadas, continuarán sin conocer a ninguna en sus círculos inmediatos. Muchas llegarán al mundo laboral para ganar menos que sus pares hombres por el mismo trabajo y estarán desprotegidas frente al acoso y a los actos de discriminación como el despido por embarazo. Mi generación es una generación que ya aprendió a medir sus expectativas. Salió el PRI de la presidencia y ganó las elecciones un empresario que dejó ir la oportunidad de transformar al país. Surgió un partido verde que poco ha hecho por defender los ecosistemas en peligro. Llegó la izquierda al poder en un entorno de enorme polarización misma que no ha disminuido y donde la historia aún tendrá que juzgar muchas de las acciones tomadas. Así, al borde de un sueño realizado, solo queda claro que se necesitará más que una mujer presidenta para sorprender y más que una sola persona para desentrañar las complejidades nacionales. El peligro de la irrelevancia de una presidenta mujer. Por supuesto que hay peligro de irrelevancia y por supuesto que ahí es donde, en efecto, como dice Vero Vaz, una persona no basta. Porque además en México siempre y ahora particularmente hemos estado acostumbrades, ¿no? A girar en torno a una persona,
a algún momento se le llamaba la presidencia imperial, ahora, en fin, se le ha puesto cualquier cantidad de, digamos, epítetos descriptivos, ¿no? Pero en realidad lo que dice Verguas, coincido plenamente con ella. No hay manera de que una persona se convierta ni en el motor ni en el epicentro de todo lo que ocurre en el país. Pero nos toca a las mujeres Así feministas, que somos todas. Debe haber en algún monasterio 3 mujeres que no son feministas. Pero a todas las que somos feministas nos toca empujar, exigir, reclamar, vigilar. ¿Te parece? Estoy completamente de acuerdo contigo, Sabi, y creo que además también a los hombres feministas, que todavía ni siquiera También. saben que son feministas, pero sí lo son, nos toca a todos como sociedad en realidad decir, bueno, ok, ahora tenemos una presidenta, ¿qué cosas sí van a cambiar? No lo sabemos de cierto todavía, pero sí hay cosas que podemos empujar como sociedad, las mujeres por un lado, los hombres por el otro, pero en realidad una confluencia absoluta de mexicanos y mexicanas, o sea, que sí estamos diciendo, a ver, hemos avanzado en estas cosas y en estas otras tenemos todavía muchísimos pendientes. Y presidenta, póngase las pilas, porque si usted está allí, es por nosotras y sí, también por los hombres feministas, y sí tenemos expectativas concretas que rebasen lo simbólico. Bueno, te invito a que veamos un contraste. En contraste con el pesimismo de Verónica Vaz está lo que escribió Graciela Báez. Graciela es secretaria general de la Cámara de Diputados y basa lo que escribió en la experiencia precisamente que ha tenido en el Congreso. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Graciela Báez sobre esa paulatina inclusión de las mujeres en el Congreso que ha significado mucho más que trabajos de legisladoras para mujeres de élite. Esas legisladoras han aprobado leyes importantes que han modificado la vida de todas las mujeres del país. Oigamos a Graciela Báez. La llegada de más mujeres a San Lázaro significó la posibilidad de legislar en favor del cierre de la brecha de género y de empujar eso mismo en otros poderes fundamentales de la República. Y así tenemos, pues bueno, una serie de instituciones y de leyes que se promulgan en los últimos años. Y si me permites, aquí te voy a hacer una lista que muchas veces olvidamos o las damos por sentadas o creemos que han estado ahí desde hace mucho, sobre todo las mujeres más jóvenes. Y la realidad es que son logros de los últimos años en los que más mujeres han llegado a San Lázaro. Entonces, tenemos que en 1997 se crea la Comisión Especial de Asuntos de la Equidad entre Géneros. En 2001, el Instituto Nacional de las Mujeres y Mujeres. En 2003, se promulga la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. En 2006, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Y además se crea la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres, es decir, FEVIM, hoy FEVIMTRA. En 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En 2012, se incorpora el delito de feminicidio en el Código Penal Federal. Fíjate qué importante, apenas en 2012, un tema que está hoy tanto en medios y que preocupa tanto a la sociedad, pues bueno, eso es gracias a esto que se votó en ese año, en 2012. En 2014 se vota la reforma constitucional de principio de paridad 50-50, lo que nos permite precisamente que hoy haya igual número de candidatos hombres y candidatos mujeres en todas aquellas posiciones que precisamente se están votando, que precisamente se van a votar en estas elecciones, ¿no? Y bueno, en 2019 la reforma constitucional paridad total y en 2022 y 2023 se publican en el Diario Oficial de la Federación pues diversas reformas que impactaron más de 50 leyes en materia de paridad de género. Pues es esa la importancia de que más mujeres hayan llegado a San Lázaro. Ahí está, esa es la punta de lanza del movimiento feminista. Ha estado en el Congreso, donde mujeres de todos los partidos han pactado para aventar hacia adelante leyes que abran las puertas en todos los otros terrenos.
Sí, Graciela Báez, que conoce a la perfección, porque conoce a la perfección, digamos, todo ese terreno. Yo le sumaría a lo que dice Graciela, que no nada más las mujeres legisladoras, sino las mujeres legisladoras de la mano de la sociedad civil permitieron también crear leyes en función de intentar frenar los abusos del machismo y la violencia de género que ha vivido nuestro país también de una manera de verdad inadmisible, pues quizá desde siempre y con particular énfasis en los últimos años. Y justamente pienso, y están también en este libro, en Olimpia Coral, que fue por quien tenemos hoy en día La la ley ley Olimpia, Olimpia. en Marilena Ríos, que por eso tenemos la ley Malena, también la ley Sabina, y estas mujeres también escribieron para este libro, Sabi, porque en efecto, y volvemos a lo que decíamos hace unos minutos, solamente va a ser en función de, ¿no? O sea, el tejido de alianzas en el país entre el sector político y el sector social, pero también el académico, pero también el mediático. En realidad no hay posibilidad real de transformación que no tome en cuenta a toda la sociedad, a mi parecer, A mí ¿no? me parece que el feminismo ha sido un gran éxito en México. Sin duda, Primero, sin duda. se ha vuelto el movimiento social más amplio en el país, más que el obradorismo y mejor articulado. Tenemos las feministas una agenda concertada entre nosotras, que somos millones, y esa es la que queremos llevar al poder. Vamos a un corte y hablamos de qué queremos las mujeres que realice una próxima presidenta de México. Vamos a un corte. Pues por supuesto que todas estas mujeres, madres, abuelas que han estado a cargo de sus familias completas y a veces más familias que solo la propia, en realidad pues son sí la médula espinal del buen funcionamiento de una sociedad. Pero ¿qué crees? Como que todo el mundo las toma por sentadas. No, pues, O sea, pues todo el- ¿a quién le voy a ir a dejar a mi hijo? Pues a mi mamá. Oye, ¿A se quién llama- le dejo a mi chavito? Pues mi Yo abuelita. diría, se llama patriarcado. Y ya Así va es, así es. 2 o 3 o 4 milenios. Se pierde en la prehistoria los datos. Bueno, y entonces el Sistema Nacional de Cuidados lo que tiene que tomar en cuenta y además remunerar como es debido es justamente ese otro trabajo que no es invisible porque O sea, no es que el invisible. Estado pague el trabajo doméstico. No necesariamente, pero sí que le dé a todas esas mujeres el mismo piso para que puedan también realizar cualquier otra actividad que ellas deseen. Sí, comentaba Yuridia que la primera presidenta mujer llega a ese lugar porque ha habido una lucha feminista de décadas, casi un siglo en México, y también porque el feminismo es el movimiento social más amplio de este país y el mejor estructurado y tiene una agenda. Entonces hablemos, ¿qué es lo que exigen las mujeres a la presidenta según tus escritoras? Bueno, yo encontré en este libro, Presidenta, más de 100 mujeres te escriben, en donde está también Sabina Berman, me lo han preguntado en varias entrevistas claro. en este tour de medios, y dicen, bueno, ¿y encuentras alguna coincidencia? Bueno, claro, hay más de un hilo conductor, o sea, son varios, ¿no? Pues es que el feminismo, repito, tiene una agenda. Y entonces, al leer el libro, yo reencontraba la agenda puesta en palabras, por supuesto. Y no sé si coincidas conmigo, Sabina, pero yo encuentro al menos 3 hilos conductores que, independientemente de si simpatizan con una candidata o con la otra, si no simpatizan con ninguna, Exacto. pero encuentro al menos 3 hilos conductores en prácticamente la totalidad o la casi totalidad de los textos contenidos en este libro. Y yo creo que el primer hilo conductor es, todos esperan empatía. O sea, que quien sea la primera mujer presidenta en este país tenga empatía para con todas y para con todos en el país, porque los problemas no son pocos, ¿no? Y esperan que, a diferencia de lo que ocurre tradicionalmente con los hombres o con los varones,
posiblemente, deseablemente, una mujer al mando sea una persona empática. Ese como primer hilo conductor. Como segundo hilo conductor, que no es un hilo menor, y yo creo que también ahí, independientemente de si se simpatizan con una o con la otra, o si no simpatizan con ninguna, saben que estamos en un momento en México en donde la violencia, y particularmente en su rostro más doloroso, que es la violencia de género, el feminicidio, la desaparición forzada, pues está poniéndonos a todas y a todos en realidad contra las cuerdas, ¿no? Entonces esperan también que quien sea la primera presidenta en México se ocupe de ese problema tan acuciante y tan doloroso para el Sí. país completo. Y en tercera y última instancia, o el tercer hilo conductor que encuentro, insisto, en la casi totalidad de los textos, es pues mucha esperanza. Unas más extrovertidas y vocales al respecto de que tendremos una mujer presidenta, otras más escépticas, con mayor calma, con más serenidad, pero casi todas, en el fondo de sus textos, lo que bulle es la palabra esperanza, Yo- ilusión. Yo detecté otro hilo que es desterrar las desigualdades. Correcto, No, o sea, correcto. las desigualdades económicas, o sea, las mujeres, a ver si recuerdo precisamente la cifra, pero es alrededor de 30%, ganamos menos por el mismo trabajo, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad en la empresa privada, o sea, somos... Bueno, esto es una cifra de hace 5 años, éramos 14% de las directoras de empresas. Este, Se disolvió eso en el ámbito público, gracias al feminismo. Pero las desigualdades, Y en el ámbito privado siguen muy presentes. Los textos, por ejemplo, de Gina Díaz Barroso, de Zaira Cepeda, que son mujeres empresarias muy potentes y muy, de verdad, que han dejado el alma en generar un piso más propicio a la igualdad de género y a la igualdad de oportunidades. Por supuesto que tienen también dos aportes muy, muy, muy relevantes en esa agenda particular que tú mencionas. bueno, Angela Merkel puso una ley en Alemania en que decía los consejos de las empresas tienen que tener tal cantidad de mujeres cubriendo tal cantidad de porcentajes. Y después las Posiciones. empresas descubrieron que era muy buena idea, porque las mujeres tienen una empatía para la mitad, especial con la mitad de la población y con los hogares, que son los centros de consumo en un capitalismo. Y somos quienes mejor cuidamos la lana, ¿no? Porque además también está recuperados estas cifras, esta numeralia en el libro Presidenta. Pues la verdad es que cuando las mujeres se encargan de contar y cuidar los dineros, sea en el ámbito público como en el ámbito privado y hasta en el familiar o empezando por el familiar, pues son mucho más eficientes y efectivas que los varones, ¿no? Entonces, es una buena noticia también en ese sentido que la primera presidenta de México sea también en ese sentido feminista. Así es. Mira, le pedí a mi cuatita Marcelina Ay, Bautista, adorada. Ajá. activista y líder sindical de las personas trabajadoras del hogar, que nos cuente la parte medular de lo que escribió para tu libro. Vamos con Marcelina. La realidad actual de las personas trabajadoras del hogar en México es que enfrentan desafíos significantes desde la falta de beneficios laborales hasta la implementación de las leyes existentes. Y entonces, muchas de las trabajadoras del hogar trabajan largas jornadas de trabajo, sin seguridad social, y con esto dejándolas a la explotación, al abuso laboral, por ejemplo, que ellas no cuentan con un horario de trabajo, que no tienen seguridad social, un contrato por escrito, por ejemplo. Entonces, lo que buscamos o la razón de ello es que pues consideramos punto clave, ¿no? El reconocimiento legal de los derechos de las trabajadoras del hogar muy claros como la seguridad social, contrato de trabajo por escrito. Y entonces
Buscamos también la capacitación profesional de las trabajadoras en los hogares, ya que eso permitirá a ellas mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, es muy importante también considerar y pensamos que en la historia de México habrá una presidenta, ya sea de derecha o de izquierda, y estas representantes tendrían que pensar en sectores, en este caso, en las personas trabajadoras del hogar, para que también pues se escuche su voz. También que ellas, cuando hablan de poblaciones, sí en su activismo o en su compromiso con los derechos de las mujeres, consideren a las personas trabajadoras del hogar. Por supuesto, el trabajo doméstico. Son millones de trabajadoras domésticas y el trabajo doméstico ha sido el trabajo esclavo que las mujeres hemos realizado gratis en nuestros hogares durante milenios y muy mal pagado también durante milenios en hogares ajenos y no se nos puede escapar. Marcelina Bautista es una de las, digamos, una de las representaciones más potentes de lo que se puede lograr cuando las mujeres se organizan para lograr un determinado fin que se refleje en la legislación pública. Sí. Y también en la privada, ¿sabes? Marcelina, que por supuesto ya ha estado hasta en la portada de la revista Time, es una potencia. Toda mi admiración y mi cariño también para Marcelina. Y cuando la invité a participar en el libro, porque además hemos platicado 1,000,000 de veces desde que empezó todo su movimiento, que curiosamente, fíjate, empezó a raíz, es que otra vez, volvemos a lo mismo, es cuando se entrelazan los hilos y los esfuerzos de todas y de todos. Esto ocurrió a raíz de la gloria del cine mexicano, el nuevo cine mexicano en la que se convirtió la película de Roma de Alfonso Cuarón, con Yalitza Aparicio y Marina de Tavira. Marina de Tavira, quien, por cierto, también escribe en Presidenta, más de 100 mujeres te escriben. Y eso es como, en efecto, puedes lograr que a partir de la sumatoria de esfuerzos, de iniciativas y de ideas, puedas lograr que esto se refleje en la realidad. Y hablabas tú, perdón, Sabina, del tema de las mujeres que han estado en su casa, aparte, ¿no? Están las trabajadoras del hogar, las que son remuneradas, y están las que no son remuneradas, que son pues prácticamente una parte importantísima del agregado de mujeres en este país. Pues casi todas, son muy pocos hogares donde de veras está distribuido el trabajo doméstico. Y aquí también en este libro escribe Hanna de la Madrid sobre el Sistema Nacional de Cuidados, lo relevante que es también empujar el Sistema Nacional de Cuidados desde la presidencia y quien lo ocupe. Describe en el próximo qué es el Sistema capítulo. Nacional de Cuidados. Bueno, pues por supuesto que todas estas mujeres, madres, abuelas que han estado a cargo de sus familias completas y a veces más familias que solo la propia, en realidad pues son sí la médula espinal del buen funcionamiento de una sociedad. Pero ¿qué crees? Como que todo el mundo las toma por sentadas. No, pues, o sea, pues ¿a quién le voy a ir a dejar a mi hijo? Pues a mi mamá. Oye, ¿A quién le dejo a mi chavito? Pues mi abuelita. Yo se llama patriarcado. Ya Así es. 2 o 3 o 4 milenios. Se pierde en la prehistoria los datos. Bueno, y entonces el Sistema Nacional de Cuidados lo que tiene que tomar en cuenta y además remunerar como es debido es justamente ese otro trabajo que no es invisible, porque no es invisible. O sea, que el Estado pague el trabajo doméstico. No necesariamente, pero sí que le dé a todas esas mujeres el mismo suelo mínimo, el mismo piso, para que puedan también realizar cualquier otra actividad que ellas deseen. Bueno, Clara Brugada, que es candidata a jefa de gobierno para la Ciudad de México, tiene un proyecto para que el Estado sí alivie directamente la carga de las amas de casa. Y ya lo implementó en Iztapalapa con un gran éxito. Poner lavadoras y comedores públicos gratuitos y servicios psicológicos para la familia también gratuitos.
Eso ha aliviado la carga Piso mínimo. doméstica, sí, enormemente a las mujeres de Iztapalapa y ojalá fuera una postura general en el país. ¿Y qué crees? Que seguramente cientos de miles de mujeres podrían, además ¿no? O sea, sí, claro, estar pendientes de su familia, como lo han estado siempre, pero podrían además, a lo mejor, si ellas así lo deciden y ellas así lo desean, entonces a lo mejor pues alguna dice, oye, yo siempre quise aprender aprender inglés, ¿no? Por poner cualquier ejemplo. Voy a tener tiempo libre para tomar alguna clase y aprenderlo. No, yo siempre quise, toda mi vida quise vender unos pasteles, poner una pastelería. Así Bueno, es. pues, ¿qué crees? Va a tener tiempo, porque no, o sea, lo que en realidad el Sistema Nacional de Cuidados lo que hace es regresarle a las mujeres algo de su tiempo. Así es, así es. Y sabes, hay un texto que toca un tema que pocos de los textos tocan y se entiende, porque hay que recorrer mucho camino para llegar allá. Y es de la arquitecta Bilbao, ¿no? Que habla no de cómo sacar de la desigualdad a las mujeres, sino qué pueden aportar las mujeres a la sociedad. Es decir, cuando nos salgamos del patriarcado, podremos ver una forma distinta, podremos imaginar nuevas formas que ahora no imaginamos, formas que tienen más que ver con la madre naturaleza, cómo crecen las cosas, cómo los animales habitan. Háblanos de la Bilbao. Tatiana Bilbao, que es una arquitecta multipremiada a nivel internacional, ella es mexicana, Sí, pero sí, es sí. multipremiada a nivel internacional, escribió un texto muy potente que en efecto parte o arranca, digamos, desde la idea de una arquitectura que sea amigable con el medio ambiente, que no Maternal sea, casi, ¿no? exacto, que no sea depredadora del Así medio es, ambiente. extractiva. Exacto, y entonces esta idea de la arquitectura la lleva, digamos, a todos los ámbitos de la vida en colectivo, en comunidad, porque en realidad mientras no entendamos y aprendamos que en efecto, si seguimos siendo como especie depredadores de todo lo que la naturaleza nos ofrece a nosotros, y eso incluye, por supuesto, ser depredadores de otras especies En animales, la síntesis naturaleza patriarcales. es correcto, es correcto. En síntesis, y coincido, no puedo sino coincidir contigo, Sabina. Si no logramos entender que eso puede estar también, o quizás sobre todo, en manos de las mujeres no solo de México, hombre, del planeta completo, Así es. pues vamos a seguir enfrentando estos retos aterradores como el cambio O climático. sea, México tiene la oportunidad de ser un piloto para el mundo, gracias a tener una presidenta mujer, y si esa presidenta mujer y las que estamos observándola entendemos la gran oportunidad. Vamos a un texto muy, muy crítico, cautelar, el texto de Carla Escoffier, abogada y anarquista. Vamos a escuchar a Carla. Muchas mujeres militantes o afines al anarquismo recibimos con mucha suspicacia los bombos y platillos que celebran que, gane quien gane, tendremos por primera vez una presidenta. ¿Acaso la llegada de mujeres al poder no ha dado también alcaldías y gobernaturas déspotas, corruptas y patriarcales? ¿Una mujer es inmune a ser racista, clasista o en general a seguir protegiendo los intereses de grupos de poder legales o ilegales? Preocupa que la llegada de una mujer a la presidencia sea un fetiche para enfriar las aguas que bullían en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, como si fuese un placebo para las muertas, las desaparecidas, las excluidas, las explotadas y aquellas que no solo sufren por cuestiones de género, sino de clase, discapacidad, orientación y de otras realidades que padecen con sus familias, hombres incluidos. ¿Qué esperamos las que no esperamos mucho o nada? Que quien sea la inminente mandataria no nos use como fetiche, que no se cuelgue de movimientos nacidos del dolor para hacer una burocracia feminista que se presente como la voz oficial y legítima de los feminismos, pero que en la práctica sea un brazo más de la estructura política y patriarcal. Vamos a un contraste así,
antípoda, en el extremo, que es el texto de Ivonne Melgar, que es periodista que cubre precisamente la presidencia, porque expresa ese deseo, creo que muchos hombres y mujeres tenemos sobre una presidenta, que no sea un macho con faldas, ya lo habías comentado tú, que sea otra cosa, que sea especialmente empática. Escuchemos a Ivonne Melgar. De nuestra próxima presidenta espero generosidad, sí. Quiero que se comporte como una persona buena, como un ser humano capaz de seguir sintiendo la alegría de su inédita condición. La bondad debe tener cabida en el ejercicio del poder y quiero que ella crea que por supuesto eso es posible, que aspire a esa pretensión como parte del cambio de género en la titularidad del Ejecutivo Federal, porque desde hace mucho tiempo deseo que la inteligencia política que ha caracterizado a los más destacados y mejores presidentes de la República que hemos tenido, no sea más el motor de la maldad aplaudida. Sí, lo que más deseo y pido a nuestra mandataria del sexenio que viene es que no se canse nunca de ser una ser humana y que por lo tanto no ceda a los códigos de los machos que celebran entre sí la fuerza que poseen para hacer daño. Ser una ser humana. Yuriria, nos queda un tema por hablar, una amnistía alrededor de la primera presidenta de México. Propones, si te entiendo bien, que rodeemos con un cordón de mínima sororidad a esa mujer. Pues claro que la va a necesitar, Sabina. Tú la has necesitado, yo la he necesitado, la ha necesitado cualquier mujer. Haga lo que haga, además, Sabina, haga lo que haga, esté en la posición en la que esté. Todas las mujeres hemos necesitado cordones mínimos de sororidad. Pues, ¿cómo no lo va a necesitar quien sea la primera presidenta? Vamos a una pausa y vamos a nuestro último bloque para hablar del cordón de sororidad para proteger a la presidenta de México. Vamos a un corte. Esta es una oportunidad para todos nosotros para llevar la democracia a nuestras relaciones, a nuestros hogares, a nuestras camas, y no podemos desperdiciarla. Por eso hay que proteger a la nueva presidenta. Añadiría que la tenemos que proteger porque en la medida en que la protejamos y también como sociedad, o sea, de verdad, le bajemos 3 rayitas, 5 rayitas a la polarización y a la confrontación, de verdad, innecesaria, porque si es gratuita entre géneros, en ese momento, ¿qué crees? Vamos a empezar a hacer una sociedad al 100%, no al 51 y al 49%, sino al 100%. Yuriria, es necesario rodear a la presidenta, a la primera presidenta de México, de un cordón de mínima sororidad. Primero, ¿hay que protegerla de qué o de quiénes? Yo creo que de muchísimas cosas, ¿eh? Yo no sé, ¿sabes? Si tú lo viste o lo percibiste de la misma forma que lo percibí yo. ¿Lo del dedito? No. En uno, estaba yo haciendo hacia atrás, Ya. porque en uno de los primeros actos de campaña que tuvieron tanto Claudia como Xóchitl fue su visita al Vaticano, a reunirse por separado, cada una de ellas con Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como Francisco I, el sumo pontífice. ¿Y sabes qué pasó en las redes sociales? Tú lo viste igual que yo. Le tiraron a las dos con todo, pero con unas cosas que de verdad yo decía, ¿cómo se atreven a escribir? Y no porque sea el jerarca de la Iglesia Católica. Todo el tiempo. A ver, Es la gran crítica que si una está pasada de peso, si la otra está flaca, que si una está guapa, si la otra no está guapa, ¿qué chiflados les importa? ¿Cuándo han criticado a un presidente por eso? Pero siempre ha sido así, Sabi. Fíjate que cuando tuvieron el primer debate Donald Trump y Hillary Clinton, y te estoy hablando de hace ya casi
9 años, cuando tuvieron el primer debate, todos coincidimos, todos y todas coincidimos en nuestras columnas, en todos lados, pues que habían más o menos empatado. Cuando yo leí la versión estenográfica, la leí en lugar de verla, era clarísimo que Hillary Clinton le había dado un knockout Así a es. Donald Trump. Y dije, ¿por qué no lo vi? ¿Por qué no fui ¿Por capaz qué? de verlo? ¿Por qué? Y junto conmigo Porque todos y estamos, todas, ¿no? estamos acostumbrados a que las mujeres pierden, que son secundarias, que están subordinadas. No, y porque las mujeres no se pueden permitir dar un manazo sobre la mesa, no se pueden permitir gritar. No, porque entonces son unas eres una loca histéricas. histérica de lo peor, Y si son ¿no? suaves y Y si son empáticas, suaves, es que es muy son es unas demasiado cursis. débil, es que es Exacto. cursi. Es que o sea, lo que hagamos, Sabina, lo que hagamos, nos pasan por un lo cernidor que hagamos en de el crítica terreno inaceptable. lo que hagamos en el terreno del poder, porque lo que nos están diciendo con la crítica es ustedes no pertenecen acá, pertenecen en su cocina. Es correcto, es correcto. Entonces hay que Ay, porque protegerlos. qué rico cocinó la señora. Ay, Bueno, y pero ni qué bien, eso, ¿no? porque O sea, digo, tú revisas la Biblia y todo el mundo está comiendo en la Biblia y nunca te cuentan quién cocinó. Y esto es cierto de toda la literatura correcto. occidental y oriental. No es cierto que les damos el lugar a las mujeres ni siquiera en la cocina, las invisibilizamos. Entonces, cuando pienso en un cordón de sororidad, que por cierto fue idea tuya, Sabi, y hay que Fue en una reconocerlo, en conversación, una sí. cena que estuvimos, lo que tenemos que hacer, creo, ¿Quién cocinó? Ana Francis Moore. Ana Francis Moore, que le mandamos 1,000,000 de besos, Ajá. pero lo que es muy cierto, pues es que las mujeres tenemos que ser las principales personas, seres humanos, que sepan que no deben de atacar a otras mujeres. O sea, es lo primero que tiene que A ver, ocurrir, pero ¿no? eso es muy delicado, porque no atacarlas. ¿Qué pasa si nos sale una de ellas, bueno, la próxima Es presidenta, una distinto a fascista? no es O sea, es distinto que a no cuestionar. hay que deslindar Solo- cuál es el sí, espacio coincido. que no es criticable, el que le corresponde como género. Por ejemplo, o sea, eso debemos impedir que El se les... cuestionamiento tiene que ser siempre posible. Pero el por lo cuestionamiento político. de las acciones, de las ideas, de Exacto. las declaraciones, pero no, por favor, por cómo se ve, cómo se viste, cómo se expresa, qué errores comete, porque todos los seres humanos somos Así humanos, Así es. y pues nos resbalamos y luego se nos va la onda y luego cometemos errores en lo público siempre, ¿no? Pero sí creo que tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos, de ser posible, para los hombres que son feministas, pero todavía no lo saben, en qué vamos a Y decir. los que creen que son feministas y no lo son, Ah, que no, todavía pues que no existen, entienden también bien pululan, la sí. bronca. Yo creo Sí. que ahí también ellos se van a ir entrenando poco a poco, como también muchas mujeres. Ahora sí creo que ahí tenemos, insisto, que pues impedirnos, aunque tengamos ganas, impedirnos criticar a otra mujer por algo que no viene al caso. Por cuestiones de género. Yo Es creo correcto. que hay que empezar a hablar en los medios públicos, periódicos, televisión, radio, muy activamente enseñar a la gente qué es misógino. Porque a veces no se detecta. ¿Te Así acuerdas es. cuando Claudia le hizo así al jefe de las campañas de la 4T? Bueno, se volvió un escándalo nacional. O sea, una mujer no tiene derecho a decir, A señalar, ¿no? respétame, ya me cansé. Así es. No, porque tenemos que estar así, si me invitas a bailar. Exacto. No. Bueno, es que tenemos que ser muy explícitas y explícitos qué es misógino y que eso no se valga. No se vale. Otras, Es correcto. incluso, ¿sabes? Hay un truco terrible cuando mujeres que tienen fama, además de feministas, usan la misoginia para atacar. O sea, las dos candidatas han recibido ese embate. No, tú no, porque no fuiste a la marcha. Tú sí, porque fuiste a la marcha. O sea, estas cosas superficiales y estas resorteras que sacan de pronto las malas feministas y dicen, acá no cumplo con el feminismo. No se vale. Yo creo que sí, vamos a tener, y lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, Sabina, y lo tenemos que ejercitar todas y Y todos. todo el tiempo. Porque si no, ¿cómo se atreven o cómo nos atrevemos, ¿no? A decir, ¡ay, México está súper polarizado!
Bueno, Sí. pues empecemos por no polarizar nosotros en la medida de lo posible, ¿no? Sí. Y puede que todo el tiempo tengamos ganas porque se convierte, si digamos, si el contexto es polarizante, pues claro que tú vas a terminar polarizado si no te cuidas, no te proteges y sobre todo te restringes de no entrar y de dejarte ir ahí como gorda en tobogán, dicen los jóvenes, pues al mundo de las... Una regla, No, en este mentadas, próximo perdón. sexenio que viene, lo que te diga tu sentido común, no le hagas caso. Repítelo, porque tu sentido común es lo que mamaste en una sociedad machista. Patriarcal, completamente. También en el círculo rojo, el central de nuestra política, se va a desatar el síndrome de quítate tu mujer para que mande yo, porque soy macho. Es un mecanismo inconsciente Nunca en lo van a decir muchos explícitamente. hombres. No, pero lo Jamás. vamos a ver. O sea, Pero mira, las- te cuento una cosa. A ver. En una obra que dirigí, tenía un actor que todo el tiempo llegaba y me decía, ¿sabes qué, Sabina? Si quieres yo dirijo. ¡Ah! Pero O sea- como favor. No, y estaba convencido, hasta el día del estreno estaba convencido que yo estaba fallando. ¿Por qué? Porque eres mujer. Porque soy mujer. Exacto. Y hasta que no oyó los aplausos, afortunadamente en esa puesta hubo aplausos al final, no me creyó nada, no me creyó nada. O sea, son cosas, son cargas inconscientes muy pesadas. Y yo creo que ahí es donde sí, quien sea la próxima jefa del Ejecutivo en nuestro país va a tener que, o sea, va a tener o tendría que ser también muy estratega, lo digo yo también en mi texto, o sea, sí, queremos que seas hermana, sorora, que seas absolutamente, no, también nuestra madre, de ser Nana. posible. Nana, Nana del país. si te queda tiempo libre, nana del país. Ah. Pero también vas a tener que ser absolutamente estratega para saber quiénes, qué mujeres también la van a acompañar a ella en el ejercicio del poder. Y también qué hombres, porque habrá hombres, Sí, los por habrá. supuesto. Pero ser muy estratega en decidir quiénes sí son las voces que no nada más a ella y su proyecto político le sirvan, sino que le sirvan a la narrativa de futuro de nuestro país y al imaginario para las mujeres, las niñas, las adolescentes de nuestro país en ese sentido. Estoy completamente convencida. ¿Crees que se están equivocando las dos? ¿En qué sentido? En eso, de que no se están rodeando de las mujeres que pueden ayudarla en eso. Yo creo que las dos están haciendo una inversión muy consciente de que, ¿no? O sea, de que mujeres y mujeres preparadas en cada lado. Yo creo que Claudia tiene más mujeres cerca que Xóchitl, pero saben que tienen que ser también mujeres muy capaces y muy preparadas. Disculpa que te interrumpa, pero recalemos en esa fotografía de Xóchitl después del primer debate rodeada de los hombres del Ujú, PRIAN, ujú. que prácticamente alguien escribió en redes, parpadea 2 veces si necesitas que te salvemos, porque sí, Correcto. parecía una mujer acosada por un grupo de machines. Da la impresión por momentos que en efecto, particularmente con Xóchitl, la bota del patriarcado la tiene encima y del patriarcado de esos 3 partidos políticos. Acuérdate lo que le hicieron a Beatriz Paredes cuando decidieron ellos, seguramente sí salió en las encuestas que estaba mejor calificada Xóchitl que Beatriz, pero la forma en la Ni que siquiera le avisaron. en la que le anunciaron a México que iba a ser su candidata Xóchitl Gálvez. Sí, y no Beatriz Alito Paredes. salió en una conferencia banquetera a darle la Inaceptable, ¿no? noticia. Inaceptable. Un maltrato inaceptable. que no se le hubiera hecho a un político Por supuesto varón. que no. Por Nunca, supuesto que no. nunca. Y bueno, y hablemos también de la estrategia de la agresión. O sea, yo también creo que Xóchitl, que es una mujer encantadora, empática, o sea, tú la conoces también porque la has entrevistado, te sientas con Xóchitl, inmediatamente la electricidad se transmite, hay una comunicación no, extraverbal sí. y la ponen en un primer debate a golpear y a golpear y a golpear, que no está en su naturaleza. A mí me parece
que pronostica cosas malas. Yo creo que ninguna de las dos mujeres que están hoy en la contienda, ni Xóchitl Gálvez ni Claudia Sheinbaum, están ahí de a gratis, pues. O sea, yo sí creo que las dos son muy inteligentes, que las dos son trabajadoras que te mueres, ¿eh? O sea, las dos no paran. Así, están- son excepcionales. O sea, son excepcionales, las dos son excepcionales. Yo creo que ha sido más disciplinada Claudia que Xóchitl, y eso pues se nota también en los números que hasta el momento en el que tú y yo estamos grabando esta entrevista, pues siguen dando a Claudia como favorita para ganar el próximo 2 de junio. Pero yo a las dos las veo como mujeres excepcionales. Sí veo también que hay hombres alrededor de ellas que seguramente están calculando qué es lo que pueden hacer ellos en tanto que hombres políticos. Más que hombres, machines, ¿no? Machines para capitalizar esas dos candidaturas. Así ¿no? es. Y cerramos con un mensaje sobre esto del cordón de mínima sororidad. Las mujeres y los hombres nos tenemos que dar cuenta que esto es una gran oportunidad Absoluta. para democratizar este país en cuanto al eje géneros. Sí hay una mitad rezagada, injustamente tratada, y una mitad que nace con privilegios que no merece. Entonces, esta es una oportunidad para todos nosotros para llevar la democracia a nuestras relaciones, a nuestros hogares, a nuestras camas, y no podemos desperdiciarla. Por eso hay que proteger a la nueva presidenta. Y yo añadiría a lo que tú dices con mucha sabiduría, Sabina, añadiría que la tenemos que proteger, porque en la medida en que la protejamos y también como sociedad, o sea, de verdad, le bajemos 3 rayitas, 5 rayitas a la polarización y a la confrontación, de verdad, innecesaria, porque si es gratuita entre géneros, en ese momento, ¿qué crees? Vamos a empezar a hacer una sociedad al 100%, no al 51 y al 49%, sino al 100%. Y una sociedad que se atreve a ser una sociedad en su totalidad, una sociedad completa, en ese momento vamos a ver todas las maravillas y todos los beneficios que va a traer para México completo. Muchas gracias, Yuridia Sierra. Hay que leer el libro de Yuridia. Te lo paso. Ahí está. Más de 100 mujeres te escriben, presidenta. Y a ustedes, amigos y amigas, los espero el próximo jueves en otra conversación de largo aliento.